Conversamos esta tarde en Brújula Internacional con Eloy Torres, analista diplomático nuestro de carrera en la Cancillería y además profesor en la Universidad Central de Santa María. En los temas internacionales hay muchas preguntas que hacen los alumnos, me imagino, con este conflictivo año 2025 en lo internacional, ¿no? Sí, muy conflictivo y muy estimulador de preguntas y donde hay pocas respuestas, ¿no? Por lo menos acertadas, que marquen una verdadera guía a los estudiantes. Los estudiantes están muy seriamente preocupados, máxime que uno les expone, le habla acerca de la creciente conflictividad y cómo ha ido evolucionando, y entonces la curiosidad aumenta por parte de los estudiantes. Hoy mismo terminé mi curso de geopolítica del siglo XXI y todos discutimos, la discusión se centró en la dicotomía entre el derecho como instrumento y la diplomacia como instrumento de la política y la guerra como instrumento de la política. Y entonces, ¿en qué medida una va a primar sobre la otra? Bueno, eso va en función de cómo actúen los actores internacionales. Y una de las cosas que dijimos allí era que las relaciones internacionales siempre han estado determinadas y estarán determinadas por el poder, Ahora, no por el hecho jurídico. Entonces, eso hace pues que todo el mundo entre en una especie de caramba, ¿qué pasa aquí? ¿Qué vamos a hacer ahora, de ahora en adelante, con este mundo que se está presentando en estos términos de que de los más poderosos son los que pueden? Ahora ese derecho, que es el derecho internacional que se ha venido perfeccionando después de 1945, que tenemos una Carta de Naciones Unidas, tenemos una organización mundial, pareciera que no cumple con los objetivos de la paz y la seguridad. Creo que no cumple porque la propia realidad ha ido, se le ha escapado pues, de las manos a muchos de los actores que han estado manejando. Concretamente, las Naciones Unidas son dos bloques que están allí enfrentados. El bloque que era occidental desde el punto de vista cultural, axiológico, filosóficamente hablando, del mundo que es el mundo occidental, frente al mundo oriental, que es el mundo que alberga posiciones de grupos, de países totalitarios, autoritarios, que no reconocen la democracia. No es que no la quieran reconocer, es que no la conocen. Entonces es muy difícil pedirle a un afgano que se convierta en demócrata de la noche a la mañana. Es muy difícil pedirle a un ruso que entienda de los derechos humanos. Es muy difícil preguntarle a un chino, a pesar de que ellos se llaman comunistas y sin embargo no reconocen a los sindicatos, que el sindicato es una conquista de los trabajadores a nivel global y sin embargo en ese mundo no existe el sindicato en China. Entonces ese es el problema, que las Naciones Unidas están divididas en dos grandes bloques. Lo demás es un poco más de lo mismo. Tenemos casi 75, casi 80 años con la misma retórica. El problema está en que el siglo XXI, este año 2025, amaneció pues con una conflictividad muy aumentada, sobre todo por el papel que está desempeñando Donald Trump, en el momento en que, desde el momento en que él asume la presidencia, está dando cumplimiento a muchas de las cosas que él propuso en su campaña electoral. Ahora, cuando tú hablas de la geopolítica del siglo XXI y sobre todo en el 2025, ¿cuáles serían esas líneas fundamentales de la geopolítica presente? Bueno, como quiera, que vamos a hablar de una cosa que se llaman las esferas de influencia. Sabemos que las esferas de influencia siempre han existido, ¿no? Tomemos el ejemplo de la propia Grecia, la de enfrentamiento entre Esparta y Atenas, a propósito de la trampa de Tucídides, ¿no? De que el poder que está decayendo y el poder que está aumentando, entonces a los que están en la mitad del medio se encuentran en un dilema: ¿a cuál apoyo? ¿Con quién estoy? ¿Con quién no estoy? Entonces las esferas de influencia tienen una larga presencia a lo largo de la historia. Nosotros, los venezolanos, como Simón Bolívar al frente, tuvimos un momento en que las esferas de influencia nos afectaron, y la mejor demostración está que la doctrina Monroe, que aparece en 1823, Bolívar la contesta con la famosa construcción del Congreso Anfictiónico, ¿no? Para enfrentar no solamente a las pretensiones expansivas, naturalmente expansivas por un poder creciente como eran los Estados Unidos, pero también para enfrentar a las monarquías europeas que pretendían volver a retomar el control de las antiguas monarquías, las antiguas colonias. Y bueno, eso fue un momento en que el mundo se vivió bajo las esferas de influencia.
Hoy en día, incluso lo tuvimos durante un buen tiempo, durante el siglo XX, sobre todo el siglo corto, ese que habla Eric Hobsbawm, en su famoso libro Historia del siglo XX, que el calendarístico era el libro largo y el corto es el que duró la Unión Soviética, 17 al 91. Bueno, ese siglo fue un siglo en que se movió justamente sobre las bases de la esfera de influencia desde el punto de vista ideológico. Ahora bien, cuando muere la Unión Soviética y queda Rusia como un país empequeñecido, empobrecido desde el punto de vista geopolítico, se pensó que Globocop, que eran los Estados Unidos, iban a durar, perdurar como el gran imperio. Resulta que crecieron los enanos y hoy en día hay otros factores que están disputando a la hegemonía norteamericana, como lo es el caso de China y como lo es el caso de la propia Rusia y como es el caso del mundo islámico, que ha ido creciendo considerablemente su poder y su empoderamiento geopolítico. Cuando tú hablas de Tucídides, en la teoría o en la metáfora de Tucídides, que ahí siempre hay el conflicto y la guerra en esa supremacía. Así es. ¿Es posible que con China se llegue también al conflicto de la guerra o podrá haber un acondicionamiento de situaciones políticas y económicas que llamen a la colaboración? Bueno, pueden pasar muchas cosas. Yo confío en la racionalidad, yo confío en que la razón humana va a estar por encima de las ambiciones naturales, pues como decía Kant, del ser humano. Existe una predisposición. Los chinos lo han dicho muy bien, muy claramente, que ellos no quieren ningún tipo de conflicto con nadie, y eso es muy importante. Los rusos no es que quieran conflicto, sino que la situación los ha llevado a una realidad en la cual el conflicto ha sido, de alguna manera, su respuesta a las distintas provocaciones a las que se vio sometida justamente después de la caída de la Unión Soviética. La Unión Soviética fue el objetivo fundamental de la OTAN. La OTAN tenía como norte enfrentar a la Unión Soviética. El Pacto de Varsovia famoso, ¿no? El Pacto de Varsovia. Años después se funda como contrarrespuesta a la OTAN, al Tratado de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Sin embargo, hay que entender que la OTAN fue construida, como ellos dicen, y como dice su constitución y su filosofía, en aras de enfrentar a la Unión Soviética. Una vez que la Unión Soviética ya no existe, ¿por cuál es la razón que se puede esgrimir para querer colocar bases navales en los antiguos satélites, para decirlo, que Polonia, Hungría, Bulgaria, etcétera, etcétera, y más aún en aquellos territorios que pertenecieron al Imperio Soviético, primero ruso, luego soviético, como por ejemplo el caso de Georgia, un conflicto bélico hace unos cuantos años atrás, y el conflicto bélico que hay con Ucrania, porque esos fueron actos de alguna manera, digamos, provocados. Yo recuerdo mucho, y creo que lo hablamos una vez, la tesis de Churchill cuando hablaba, decía, cuando en alguna ocasión el presidente Roosevelt, Franklin Delano le preguntó, lo llamó, le dice, ¿cómo llamarías tú a la gran Primera Guerra Mundial? Y Churchill le contestó escuetamente, le dijo, como la guerra innecesaria. Fuera un absurdo esa guerra que se llevó a cabo. Hoy en día estamos ante las puertas de la posibilidad de un conflicto bélico que nos arrastre a todos. No sabemos cuál va a ser el destino, no sabemos cuál va a ser el final, pero hay una especie como de empeño en llevar y producir un conflicto bélico a nivel, que puede llegar a niveles catastróficos. Pues, apocalíptico, apocalíptico, nuclear, porque no se está jugando con... O sea, pues, no sabemos cómo va a ser la guerra, pero sabemos cómo va a ser la cuarta guerra, como diría Einstein, con piedras y con palos. Seguimos conversando con el profesor Eloy Torres. Vamos a entrar un poco en terreno de la América Latina, que es importante, a raíz de la visita que está haciendo el jefe de Estado de la diplomacia americana en Panamá y las declaraciones del jefe de Estado de Estados Unidos, que insiste en Groenlandia, insiste en México y ahora en Panamá, precisamente en el tema del canal, pero también amenaza a la Unión Europea y a los propios chinos. Ya regresamos.